a definir un poquito estas palabras, a definir estas palabras básicas que van marcando el tema de infraestructura, tanto en ambientes y áreas, que ahora vamos a ver la definición de cada uno, pero es como esas condiciones mínimas de áreas y ambientes en una edificación, en los servicios de salud que generen el menor riesgo posible. Vale, gracias. Y como siempre decimos en las clases, no siempre cumpliendo la norma no genero riesgo. Yo puedo seguir generando riesgo cumpliendo la norma porque hay que empezar a meterle un montón de factores y actores que complementan, como el tema de ergonomía y el tema de tecnología en los espacios. No es lo mismo un quirófano para hacer un procedimiento mínimo que un quirófano donde voy a hacer un trasplante, donde quizás los 20 metros cuadrados cumplo, pero el riesgo que se genera por la actividad que se haga, pues obviamente no estaría ofreciendo esa minimización del riesgo. Entonces digamos que acá, para meterle y complementarle, a este tema de las condiciones mínimas, el tema de ergonomía, que siempre trato de dejarlo expuesto, que es básicamente esa ciencia que estudia la acción del cuerpo humano en un espacio en el que se tiene que desarrollar. Y básicamente esa ergonomía y todas estas condiciones mínimas que van llegando, lo que busca es espacios de calidad, seguros, que humanicen de alguna manera la infraestructura en salud, al lado de los equipos, pues que obviamente son parte fundamental, pero el ser humano como paciente, como personal médico profesional, como asistente, como visitante, hace parte fundamental de todo ese proceso médico en el tema de construcción de salud. Y para empezar ya con el tema de infraestructura, pues lo que he querido es no venir a leer cada uno de los servicios, sino encontrar como los 10 elementos más relevantes en el cambio entre la 2003 y la 4445, que marcan la pauta de ese cambio de conceptualización entre una y otra, entre 3100 y 2003. Y estos 10 básicamente están algunos dirigidos a los riesgos exteriores y otros dirigidos a los riesgos interiores. Cada uno de estos vamos obviamente disgregándolos y haciendo una disección de cada uno de esos puntos para entender las nuevas dimensiones espaciales, la articulación de sedes, los requerimientos técnicos, acabados, definiciones espaciales y definiciones de la estructura del servicio, algunos composición de áreas comunes a todos los servicios o grupos, como estábamos hablando en un principio, los espacios de enfermería y la articulación de servicios con el tema de cuenta con o disponibilidad. Entonces, esta básicamente es la estructura de la charla, para que vamos viendo cada uno de estos puntos rápidamente, y de alguna manera quise expresarlo más gráficamente para que sea un poco más entendible el tema desde la infraestructura, que a veces el tema del texto puede generar alguna confusión, y creo que los gráficos pueden hacerlo un poco más simple en ese punto. Entonces, me van a disculpar, pero creo que por la imagen se pierde algunos textos, están un poco más claros, pero bueno, ahí vamos planteándolo. Entonces, digamos que la diferencia entre la 2003 y la 3100 es que pasamos de una norma cualitativa en el que se estaba cualificando el espacio con sus características de acabados, de intersecciones, de accesos, a pasar a una norma cuantitativa cualitativa, en el que ya empiezan a impartirse ciertos elementos de dimensiones a ciertas áreas o ambientes. No a todos los espacios, áreas o ambientes estarán ya normatizados con una dimensión, pero algunos empiezan a aparecer con esto, por eso pasamos de esa norma cualitativa a una cuantitativa cualitativa. Y estos elementos empezar a hablar de criterios indispensables para la defensa de la vida y preservar la salud del paciente. Su ausencia puede atentar contra la dignidad, la presencia de riesgos y estos no pueden ser sustituibles. Vuelvo al tema de la ergonomía, es cómo esta dimensionalidad ya empieza a generar espacios seguros que minimicen el riesgo que se pueda generar al paciente. Obviamente metiendo el tema de la tecnología
en la relación con el ser humano como paciente, como profesional o como visitante que hace parte de ese engranaje de funcionamiento. Entonces, esto pues como elemento principal de cambio entre 2003 y 3100. Y un segundo elemento es esto que fue importante y que fue uno de los ítems que más defendimos como parte del grupo de especialistas que estuvimos en la formación de la norma, era cómo la unificación de sedes permita que una sede conviva en varias infraestructuras y pueda tener todos los servicios entre uno y otro, obviamente para permitir el crecimiento también de edificaciones y entendiendo la realidad de las ciudades. Nuestras ciudades cada vez nos quedamos con menos lotes, con posibilidad de crear edificaciones de gran densidad. Entonces hay que empezar a crear diferentes sedes donde podamos distribuir estos servicios. Entonces en la norma ya aparece explícitamente la posibilidad de unificar sedes que estén con muros colindantes a través de puertas que permitan cruzar de una edificación a otra. También nos permite la unificación de sedes a través de puentes elevados y siempre estos puentes elevados teniendo la posibilidad que tengan el ancho suficiente para la circulación de los equipos que se requiera, caso que sean camillas, camas, sillas de ruedas, equipos biomédicos, personal, traslado de pacientes. Entonces, aunque no exista un ancho mínimo escrito nominal en la norma, sí existe este tema de definir cuál es el ancho que requiero para la movilidad de qué equipo, de qué método de transporte estoy funcionando en ese punto. Y el túnel que también funciona como comunicación entre sedes, que vuelve y cumple los mismos elementos que estamos hablando acá para el traslado, tanto de transporte, pacientes, personal. Estos dos elementos obviamente hay que ponerlos también en discusión con las normas de planificación urbana o los planes de ordenamiento territorial en las ciudades que existan planes de ordenamiento territorial. Recuerden que no todas las ciudades tienen esos planes, solamente aparecen en ciudades de mayor de 100.000 habitantes, pero siempre existirán unas normas urbanísticas o de planificación urbana. Estas comunicaciones tendrán que estar avaladas o permitidas por estas normas de planificación, que en ciertos casos son las curadurías o las secretarías de planeación. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto de alguna manera es una ocupación del espacio público en ciertos casos que debe ser permitido y legalizado por esas entidades municipales, pues en este caso. Entonces digamos que esto es otro de los puntos relevantes en la norma y es la posibilidad de la unificación de sedes, de diferentes sedes a través de estos elementos. En Bogotá tuvimos una experiencia muy interesante, es un edificio patrimonial donde no se puede modificar porque además lo abarca otra norma patrimonial donde no se puede tocar nada, ni siquiera al interior, pero también faltaban servicios para cumplir con todo el tema de interdependencia. Esta es la solución a poder cumplir que un edificio que no se pueda tocar al interior pueda seguir funcionando como un servicio de salud. ¿Vale? Otro de los puntos importantes son en temas técnicos, y pues ahora Isabel lo tocaba de alguna manera, es el tema de primero las certificaciones eléctricas. Para tener una fecha 31 de mayo del 2005 hacia atrás, esas instalaciones eléctricas deben estar certificadas por un profesional eléctrico. Del 1 de junio en adelante debe estar por un profesional certificado por la ONAC, que es la organización de los temas eléctricos, pues de los ingenieros y de los profesionales eléctricos, y a partir del 2010 es el cumplimiento del RETILAB y el RITEL, que obviamente son controlados por la ONAC, ¿vale? Entonces digamos que hay tres fechas importantes en el tema eléctrico. Y en el tema de vulnerabilidad ya aparece en la norma, que no aparecía explícito en la 2003, es como a partir del 2010, y yo creo que falta especificar un poco el tema porque la NSR 10 sale en diciembre del 2010, es el
la fecha donde aparece como funcionamiento, que no aparece en la 3100, sino que aparece el año de 2010, que también puede ser ancho pues, su aplicación. Digamos que la NSR empieza diciembre de 2010, entonces habla que aquellos proyectos antes de esa aparición de la NSR requieren el estudio de vulnerabilidad, pero el no tener el estudio de vulnerabilidad no es impedimento para la habilitación. Pero adicional hay que meter un componente que no está en la 3100, pero que sí está en la ley 400, o es la ley que reglamenta en su momento la NSR 98, actualmente la NSR 10, que fue quien derogó la NSR 98, donde habla que estos proyectos, como está vaciado en la norma de la NSR, proyectos que tengan urgencias, cirugía, UCI neonatal, pediátrica o adultos, son edificios indispensables. Es decir, aquellos edificios que en caso de una tragedia natural sean los últimos bastiones que queden en una ciudad. ¿Vale? En ese caso, la NSR sí deja muy claro que todas estas edificaciones, en la norma, la NSR, pues hay que decirlo, si es retroactiva por ley, estas edificaciones pues tendrán que actualizarse a los requerimientos de la NSR 10, que tendrá que verificarse cuál es su ausencia a través del estudio de vulnerabilidad que sí pide la norma o la resolución 3100. ¿Vale? Entonces digamos que esto que no estaba explícito en la 2003 ya queda marcado, pero además hay que articularlo con la NSR 10 y con aquellas que seguramente las deroguen. Ya existe el borrador de una NSR para el próximo año, donde aparecerá seguramente ya vaciado parte de esta información. En temas técnicos, digamos que en la 2003 no aparecía cuantificado la necesidad de los tanques de reserva de agua, sí estaba en la 44-45, y digamos que hay una diferencia entre una y otra, y es que aquellas edificaciones que tengan urgencias o el grupo de internación deberán tener un tanque de reserva de agua en el que podamos tener 600 litros por cama por 24 horas. En la 44-45 hablábamos de 48 horas el abastecimiento de ese tanque de reserva. Entonces digamos que aquí que aparece ya nominalmente en la 3100, pues tiene esta diferencia con la 44-45. Y esto, que es uno de los puntos importantes que ya no nos deja al libre albedrío del deber ser, sino que ya queda explícito y reduce un poco la posibilidad de error o de confusión, es la necesidad de las famosas mediacañas, tanto entre los elementos verticales, paredes, muros, como los queramos llamar, y el piso, y la mediacaña en el cielo, que es el mismo muro o pared y el cielo que exista. Miren que ya en la norma empieza a aparecer el ambiente TPR y la tensión del parto, que no existía en la 2003. En la 2003 solo estaba cirugía y el ambiente de esterilización. Este ambiente TPR pues también aparece ya dentro de la norma, que no existía en la 2003. Y en los pisos pues ya es mucho más amplio, casi que toda la institución tendrá que tener media caña en piso, porque miren que se adiciona a los ambientes de TPR, salas de procedimientos, los consultorios donde se realicen procedimientos, los servicios de internación, incluyendo el básico, el intermedio y el intensivo. Las urgencias, estos que existían, quimioterapia, y este que era un elemento que no existía en la 2003 explícitamente, pero se utilizaba como el deber ser, que es la consulta odontológica, que ya aparece definida claramente la necesidad de la media caña en el piso. Pero también complementa con estos elementos aquellos espacios, áreas o ambientes donde se requiera una limpieza profunda. La definición de área o ambiente, para complementar con las diapositivas que vienen a continuación, y es definir como ambiente, es un lugar físico delimitado por una barrera fija, piso, techo, diferente al área que no necesariamente debe ser delimitada por una barrera fija. Es decir, yo un ambiente sí lo tengo cerrado, pero el área puede ser simplemente demarcada, ¿vale? Pero vuelve y queda claro, no necesariamente delimitado. ¿Listo?
Y eso que nos permite entender también, para complementar con las definiciones, el cuenta con y la disponibilidad, y es entender cómo el cuenta con es la obligatoriedad de un recurso físico, área o ambiente, ya sabemos la definición de área o ambiente, de uso exclusivo del servicio, que esté localizado al interior del servicio o ambiente, diferente a la disponibilidad, que nos vuelve a hablar de área o ambiente, pero que puede estar localizado fuera del servicio o ambiente, pero dentro de la misma edificación, ¿vale? Eso es un poquito el resumen de este gráfico, es como esta es nuestra edificación, estos los servicios o ambientes, y estos son el cuenta con de cada uno de esos ambientes o servicios. Esto, la edificación, los servicios o ambientes, y la posibilidad de que estos áreas o ambientes puedan ser disponibilidad entre varios servicios que existan, ¿vale? Y este que es uno de los puntos tal vez más relevantes, donde empieza a aparecer ya lo que hablábamos de la norma ya no solo cualitativa sino cuantitativa, y es como algunos áreas o ambientes comunes a los servicios empiezan a tener ya nominalmente un área que le aplica, pero adicional también empieza a definir ciertos tipos de consultorios que no estaban desde la norma anterior, y es definir, primero, el área mínima de un consultorio son 10 metros cuadrados, esto sin incluir la unidad sanitaria, ¿vale? Y debe existir una división fija o móvil, piso-techo, para diferenciar las áreas de examen y las áreas de entrevista, ¿vale? Adicional, pues tenemos el área del lavamanos, que aquí tal vez es la contradicción, una de las contradicciones que existe con la 4445, y es que nos habla del lavamanos, pero si tengo la unidad sanitaria, puedo funcionar con el lavamanos de la unidad sanitaria. Diferente a la 4445, donde a pesar de tener en la unidad sanitaria lavamanos, debo contar con el lavamanos exterior, ¿vale? Para este punto, uno de los elementos que acompaña en la 3100 habla que para los consultorios de urgencias, oftalmología u optometría no es necesario tener la división física fija o móvil entre los dos áreas, ¿vale? Este elemento, consultorios donde se realizan procedimientos, vuelve y aplica los 10 metros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia? Que la división entre el área de entrevista y el área del procedimiento sí debe ser un elemento fijo, piso-techo. Es decir, aquí queda claramente marcado que son áreas, como estos dos casos, en un solo ambiente, y aquí hay dos ambientes en un solo ambiente, ¿vale? Como para entender un poquito e irnos hacia atrás a la definición de áreas o ambientes y sus delimitaciones. Y también empieza a aparecer este ítem que no está en la 2003, no está en la 4445, y son aquellos consultorios donde únicamente se realiza entrevista. Caso de consultorios de psicología, de psiquiatría, donde yo no necesite sino el área de entrevista. Aquí estos consultorios ya pasan a tener 4 metros cuadrados, que antes estábamos hablando de siempre tener la división física fija o móvil entre entrevista y examen, cuando no existía. Entonces digamos que la norma 3100 lo que está es reduciendo un poco la interpretación o la libre interpretación o el deber ser de ciertas áreas, ambientes o servicios, para dejar claro y conciso cuál es la necesidad que se tiene. Y adicional empieza a aparecer áreas de salas de procedimientos. Si esta sala de procedimientos está por fuera del consultorio como un ambiente exclusivo, pues tendrá un área nominal de 8 metros cuadrados con un mesón de trabajo, una poceta y un lavamanos. Y acá, pues ahora lo que hablaba Anabel, el tema de la poceta empieza a abrir el tema de la posibilidad, si se requiere el procedimiento que se tenga, ¿vale? Y la norma empieza ya a definir, que era algo que estaba un poco en el aire, el tema de estaciones o puestos de enfermería. Un puesto de enfermería es básicamente una superficie de trabajo, un counter, un escritorio, donde se pueda tener un control o una monitorización de los cubículos, ya sea visual directamente o por elementos que lo permitan, como cámaras, espejos, señales, diferente a una estación de enfermería,
que es la superficie de trabajo con un ambiente de trabajo sucio y un ambiente o área de trabajo limpio, con la posibilidad de tener la disponibilidad de los equipos médicos, la ropa limpia, la ropa sucia, el lavapatos o la unidad sanitaria. Esto ya queda explícito en la 2003, que no era muy claro, en la 3100, que no era muy claro en la 2003, cuál es la definición entre estación o puesto de enfermería y los áreas o ambientes de apoyo que requiere cada uno de estos elementos. Y esto, que es otro de los puntos, creo que más radicales de la 3100 frente a la 2003, y es que en la 2003 hablábamos de la unidad de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intermedios, con elementos de cuenta con, es decir, cada uno de los servicios era autónomo, cada uno tenía que tener sus cubículos, su estación, su puesto de enfermería con sus apoyos de cada uno de los servicios exclusivos. Ahora, en la 3100 se permite tener el puesto la estación de enfermería con la disponibilidad para cada una de las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, y en el caso de neonatal, incluyendo los básicos. Entonces, digamos que es tal vez uno de los que mayor afecte en el tema de espacialidad de servicios para la cuenta con o disponibilidad de apoyos o estaciones. Entonces, digamos que en resumen, esos son los grandes cambios que existen en la norma. De resto, simplemente para entender que quien cumpla la 4445 cumplirá la 3100, porque lo que se hizo de la 4445 fue extraer ciertas dimensiones, ciertas aplicaciones nominales de áreas o ambientes para que los servicios tengan esas definiciones claras de lo que se pueda o no se pueda hacer al interior. Y esto como un conjunto de elementos estructurantes, procesos, instrumentos metodológicos basados en evidencias científicas para minimizar el riesgo y mitigar las consecuencias. Eso es un pequeño resumen, digámoslo, general del tema de infraestructura, que ya al ustedes leerlo servicio por servicio, pues cada uno de esos áreas, ambientes, cuenta con disponibilidad, pues tendrán relación con cada uno de estos grandes ítems que vimos. Muchas gracias.